Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien, no? Sí, genial. Bueno, hoy hablamos específicamente de lo que es la alimentación en la adolescencia. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la característica del adolescente? En realidad es como para poner un marco, ¿no? Pero en realidad sabemos que es una etapa muy difícil en la que hay muchas decisiones y también mucha influencia de- del medio externo, ¿no? Así que bueno, nada, que es una época de muchos cambios físicos, ¿sí? Por lo cual las necesidades nutricionales también van en aumento. Es otra época de estirón, cuando son más chiquitos, crecen, pegan los estirones y después viene otra etapa de estirón. Así que bueno. También es una etapa en la que se van a manifestar y adquirir gustos alimentarios y se pueden adoptar a otros hábitos poco saludables. Es importante que el adolescente adquiera estos hábitos alimentarios saludables y que también tenga una buena relación con su cuerpo, fomentando siempre el diálogo y la contención familiar, ¿sí? Porque es una época muy crítica. De todas maneras, la crítica al cuerpo ya empieza desde los más chicos, ¿no? Desde la primaria ya empieza a haber una crítica. Pero en la época adolescente, la repercusión es mayor. Empieza lo que es la madurez sexual, funcional y psicológica y ronda en las mujeres a los 12 años y en los varones a los 14. Es como que la etapa, siempre los varones como que maduran un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, en promedio esos serían los márgenes de edad. Hay una aceleración en el crecimiento y como decíamos antes, las necesidades nutricionales también van a aumentar. Y es una etapa muy influenciable porque se van a adquirir gustos y dice aversión alimentaria, o más que nada apuntando a lo que son malos hábitos alimentarios, ¿sí? Y esto, lo que se adquiere en la adolescencia, va a repercutir en la edad adulta, ¿sí? Capaz que cuando se es más chico, eh, en realidad es como que hay un periodo para adaptarse, pero cuando ya empieza, digamos, según cómo sean los hábitos alimentarios en la edad de la adolescencia, periodo de la adolescencia, lo más probable, no siempre, pero lo más probable es que repercuta y sean los hábitos que adquieren la edad adulta. ¿Sí? El aporte energético es mayor por esto del mayor crecimiento, ¿sí? E incluso es superior que en la edad adulta, ¿sí? Pero bueno, hacemos la salvedad siempre y cuando se haga ejercicio físico, ¿sí? Porque si no, si hay sedentarismo, lo más probable es que, o sea, esa necesidad, si hay una necesidad, pero no va a ser, tiene que estar compensada por el gasto energético. ¿Sí? Bueno, respecto a las necesidades nutricionales, la proteína juega un papel importante porque es la que le va a dar forma y va a permitir la formación del organismo, ¿sí? En lo que es el crecimiento de la estructura ósea, de los órganos. También vitaminas por los procesos metabólicos, ¿sí? Por eso se ve como que tienen más hambre, ¿sí? Porque el gasto energético es mayor porque su cuerpo está en ese periodo de cambio. En cuanto a los minerales también, pero son importantes por el sistema enzimático, es decir, que tiene que ver con la forma en la que se va a romper ese alimento y se va a utilizar ese nutriente. Y se va a destacar en el caso de las mujeres la necesidad del hierro, ¿sí? Obviamente por el periodo de menstruación en la que hay pérdida de sangre, ¿sí? Entonces, el hierro es importante
digamos, lo vamos a encontrar en las carnes rojas y en las legumbres principalmente. Después hay otros que serían como el hígado, sí, por ahí otros alimentos más que en realidad yo personalmente no los recomiendo porque aunque tengan ese aporte de hierro, también son un órgano que, eh, a ver, como toda víscera tiene un aporte de grasa, generalmente las vísceras tienen un aporte de grasa importante, y también en el caso del hígado es un órgano de desecho, por lo cual es como que quedan también los desechos del organismo. Por esa razón, yo personalmente no lo indico. Y para que haya una buena absorción del hierro, siempre conviene acompañarlo con vitamina C. Por eso lo típico es cuando se pone, no sé, a la carne se le agrega limón, ¿sí? Porque el limón, además, más allá del gusto personal, el limón tiene este aporte de vitamina C, como toda fruta cítrica, y también lo vamos a encontrar en verduras como el tomate, como el morrón que también tienen vitamina C. Bien. También hay una necesidad del calcio por esto del crecimiento del esqueleto. Sí, acá hace una comparación. En el caso del adolescente se van a necesitar unos 1200 miligramos y en el adulto simplemente 800. Eh, y bien, el pico de masa ósea, digamos, de mayor crecimiento, sucede entre los 25 y los 35 años. eh, es decir, es el periodo, en realidad decían hasta los 25, que es el periodo en el que hay mayor crecimiento. Bueno, acá esta bibliografía dice hasta los 35, pero lo importante es que el aporte de calcio hasta esa edad inclusive sea el adecuado para después no padecer enfermedades que tienen que ver con la desmineralización o descalcificación de los huesos, ¿sí? Como en el caso de la osteoporosis en lo que es la edad avanzada y en el raquitismo en realidad en los niños, más que nada. El calcio lo vamos a encontrar en productos lácteos y en semillas como el sésamo, esto a nivel general, ¿no? En esos alimentos vamos a encontrar el calcio. Y el zinc también va a contribuir en el crecimiento, más que nada en lo que es el desarrollo sexual y en el mantenimiento de los tejidos. Y lo vamos a encontrar en los vegetales y en las semillas de los vegetales. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí, Analía? Bueno, continuamos. Respecto a los problemas nutricionales, hasta ahí vimos lo que son las necesidades. Ahora vamos a abordar lo que son los problemas, ¿sí? Es una etapa en la que se caracteriza por la rebeldía, ¿sí? En la que se abandonan algunos alimentos y se incrementa la ingesta de otros. Pollerías como, por ejemplo, facturas, como ese tipo de panificados, los snacks, las comidas rápidas, bebidas azucaradas, eh, tanto en jugo como en gaseosa, consumo de alcohol, se empieza a consumir alcohol, que contiene esto de lo que se llama calorías vacías, es decir, tienen gran aporte de grasa, pero no un valor nutritivo. ¿Sí? También otra característica es la irregularidad de los horarios, porque se van a saltar las comidas, más que nada el desayuno. Esto también tiene relación el saltear esa comida con las horas de sueño, en las que se tiende a dormir mucho más tarde, por lo cual en la mañana o se levantan sobre la hora para ir a la escuela o no tienen hambre, incluso si se ha cenado muy tarde, ¿sí? Y también hay mayor frecuencia de comida fuera de lo que sería el hogar, ¿sí? Y otra cosa tiene que ver con la imagen corporal, en la que es más importante, cobra mayor importancia, y esto va a condicionar algunos hábitos alimentarios.
Aumenta también la prevalencia de sobrepeso y obesidad porque hay menos movimiento. Y hay un bajo consumo de cereales, frutas y verduras y más consumo de alimentos ricos en sal, grasas azucaradas y grasas saturadas. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué se puede hacer desde la casa? Bien, ¿qué podemos hacer desde casa? Es necesario mantener, muy bien, es necesario mantener hábitos saludables, ¿sí? Eh, desde la casa, comprar y tener a disposición alimentos, perdón, solo aquellos alimentos que queremos que coman y predicar con el ejemplo. En realidad, digamos, es como que siempre va a estar esto de que fuera de casa no se coma lo que se tiene que comer, ¿no? O sea que, a ver, hay que diferenciar entre lo que es ese gusto, esa salida eventual y lo que son comer o las elecciones, las malas elecciones alimentarias fuera de casa. Entonces, la idea es que en casa sí se garantice y se evalúe qué elección de alimentos se hace, qué hábitos alimentarios hay, que los adultos que están presentes, qué relación tienen con la comida, ¿sí? Em, Bien, tener a disposición comidas simples y atractivas como frutas y verduras. Estas son ejemplos de preparaciones, frutas y verduras ya cortadas, batidos o licuados, barritas integrales, sopas, sándwiches, ¿sí? Por ahí hacer versión de lo que se suele consumir por fuera, pero que sean versiones más saludables dentro de casa. También incentivarlos a que hagan su propia comida, ¿sí? Em, y también eh, es una buena etapa para enseñar a lo que es la alimentación, a cómo, a ver, no solo la importancia, sino decir que enseñarle a preparar esos alimentos, ¿sí? Porque también tengamos presente de que en esa etapa se empieza a pensar en muchos casos, o en la mayoría de los casos, en la etapa universitaria. Entonces, si no hubo buenas bases en la adolescencia, como decíamos al principio, va a repercutir después. Bien, bien, también esto de la lectura de el tipo de hambre que se tiene. A veces un hambre que tiene no relación, o el acto de comer no tiene relación con un hambre fisiológico, sino más bien con un hambre emocional en la que yo canalizo eh, la ansiedad, el aburrimiento o la tristeza a través de la comida. Es decir, transmitir que la comida es una necesidad básica, es algo que necesitamos para vivir, que nos tenemos que alimentar de la mejor manera, pero no es la manera o no es el espacio para canalizar emociones eh, o malas emociones, ¿sí? Y bueno, y seguir inculcando la importancia del desayuno para comenzar bien el día. Y de ser posible, siempre las comidas que sean un espacio para eh, la reunión familiar, ¿sí? Por lo cual, bueno, a veces por los horarios no están todas las personas en el horario de comer, por ejemplo, al comenzar el día, en el desayuno, pero sí el momento en que haya, perdón, esté la comida familiar, eh, genera ese ambiente ameno. Continuamos. Bien. Otra cosa, no olvidar el ejercicio físico a diario o de forma semanal, que sea parte de la rutina. Y también respetar las horas de sueño. Como decíamos recién, y en los adultos nos pasa, y con más razón, incentivar en los chicos
el tema de a qué hora se va a dormir, eh, que las pantallas no ayudan a conciliar el sueño y que va a desordenar todos los otros horarios, ¿no? Eh, en este caso lo que se puede hacer es, si por ahí como que dice la excusa, por decirlo de alguna manera, o la razón de tener el celular a mano es por la cuestión del despertador, bueno, por ahí sería una buena opción o ponerlo en otro espacio que no sea en la mesa de luz o debajo de la almohada, o tener los relojes de antes que se usaban para que sea de despertador. Eh, de a poco adelantar la hora de sueño, aunque sea de a media hora. Si la hora de irse a dormir es a la 1 de la mañana, bueno, invitar que sea a las 12:30. Y algo muy importante, y lo he transmitido en, más que nada en lo que era la clase pasada que tenía que ver con la edad escolar, el tema de charlar en casa, porque es importante, por qué son importantes cada uno de estos hábitos, eh, este no es necesariamente de alimentación, sino del estilo de vida. Pero ¿por qué es importante? ¿De qué manera me afecta? Y por ahí aprovechar esos momentos en los que hay algún inconveniente o se quedó dormido y había un evento importante o no sé, está enfermo o tiene alguna pregunta o algún tipo de curiosidad, perdón, aprovecharlos para poder hablar sobre la importancia de los hábitos, de los buenos hábitos en el estilo de vida. Bien, continuamos entonces. Ahora, estas son algunas estrategias de casa, ¿no? Para incentivar los buenos hábitos, la buena relación con el cuerpo, y con la comida, ¿no? Como decía al principio, no se trata de que no se puede hacer, digamos, ser estricto y no se puede salir de esto, porque también lo que genera presión muchas veces es contraproducente, pero sí enseñar, porque ya están en una etapa en la que toman sus decisiones o empiezan a, a decidir por sí mismos. eh, Está bueno esto de hablar, de entender el porqué de las cosas y que hay los famosos permitidos. Se pueden hacer permitidos de una cosa o la otra, pero que tiene que ser con criterio, ¿sí? Es decir, no todos los días puede haber un permitido de un alfajor o de una hamburguesa. Eso no sería un permitido, sino una forma de alimentarse, ¿sí? Entonces, hacer negociaciones. Y esto va a ayudar a fortalecer lo que tiene que ver con el dominio propio, con, eh, con también ser criteriosos o tener más firmeza cuando se ven influenciados por fuera de algo que tienen que hacer. Si estas decisiones se toman a conciencia y no por presión, lo más probable es que haya más éxito que fracaso. Bien, bueno, y ahora vamos a hablar, simplemente tocar por arriba un tema que tiene que ver y es muy actual, que son los trastornos de conducta alimentaria. Cada vez hay más consultas en el consultorio de nutrición y más casos de trastornos de la conducta alimentaria. Son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por alteraciones en lo que tiene que ver en el comer por exceso o por defecto o déficit, es decir, se deja de comer. Y el origen de este conflicto es más bien psicológico por temas que no resueltos, ¿sí? Y entonces en realidad es un método de fuga, en la que como no puedo sentirme mejor, no puedo aliviar la angustia, recaigo en esto de la comida. Por eso es importante que la comida no sea
un motivo para recompensa o para, o sea, no se lo asocia exclusivamente a recompensa, castigo, sino que sea, se lo entienda como es una necesidad básica para no tomar, no recaer en lo que son el trastorno de la conducta alimentaria. Los síntomas comunes son la preocupación excesiva por la comida, qué es lo que, qué calorías tiene, cuánta porción comer, bueno, o sea, esa preocupación con el peso, la figura corporal, el uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso corporal, como pueden ser ejercicio físico excesivo, como pueden ser los vómitos, como pueden ser las huelgas de hambre, ¿sí? Entonces, todo eso que es extremo, ese es son síntomas, ¿no? Puede aparecer en cualquier edad y también en cualquier nivel social y también sexual, en el sentido que puede ser tanto hombre como en mujeres. Es más común en mujeres que en hombres porque la presión sobre la figura corporal es mayor sobre las mujeres que sobre los hombres, pero los hombres también lamentablemente lo padecen. Tenemos algunos tipos como son la anorexia nerviosa, que va entre los 10 años a los 30 años, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos se produce entre los 12 y los 18 años. Incluso hay casos de menor edad de los 10 años. La bulimia nerviosa, con más frecuencia entre los 25 y 40 años, se da más en la edad adulta, pero también se van en los extremos, entre los 8 y los 50 años. Para que una persona es más, en la interna, digamos, de las personas que tienen estas enfermedades, la persona que tiene anorexia es como que se la considera como es la exitosa en esto de lo que tiene que ver con las restricciones alimentarias. Y no todos logran llegar a la anorexia nerviosa, sino que más bien, más en el caso de la bulimia. Acá abajo pongo, está fuera de, digamos, en el ítem, menciono anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, también la obesidad y la vigorexia. Vigorexia tiene que ver con esto de hacer ejercicio de forma excesiva. Eh, ahora, ¿qué relación tiene la familia con esto, con los trastornos de la conducta alimentaria? Científicamente no se determina que sí o sí por causas familiares es que se tiene TCA. Sin embargo, tiene una gran influencia, más que nada en casos de historial de obesidad, en enfermedades mentales como depresión y alcoholismo, en ambientes familiares que haya una excesiva preocupación por el peso o en hacer las dietas o actitudes de crítica o de burla hacia el cuerpo. ¿Sí? En esos casos es donde puede llegar a desencadenar después en un trastorno de la conducta alimentaria. Bien. Acá simplemente hago una descripción un poquito más profunda de lo que son los tipos, ¿sí? Entonces tenemos que la anorexia es el miedo intenso al aumento de peso, se tiene una imagen corporal distorsionada en la que es real, que se ven que tienen 1 o 2 centímetros más, o sea, se ven realmente excedidas de peso cuando en realidad no tienen casi nada de masa muscular. Esta autoinanición, es decir, como esta huelga de hambre y pérdida excesiva de peso, y esta pérdida de hambre es sostenida por varios días. Eh, Después viene la bulimia, otro tipo en los que hay episodios repetitivos de atracón y purga. Atracón es comer demasiado, 2, 3, 4 hamburguesas y después eso es un atracón, es comer con mucha comida y después esta purga que puede ser, lo más frecuente suelen ser con vómitos, pero también con lo que es o huelga de hambre o
uso de laxantes o ejercicio físico excesivo. Pérdida de control durante los atracones, ¿sí? No se piensa, solamente se quiere comer porque están entre la huelga de hambre y el comer excesivamente y la culpa, huelga y así. Eh, Después de comer en abundancia, después del atracón, viene la culpa y entonces viene la purga. Y el comedor compulsivo implica voracidad impulsiva y cuando hablamos de esto tiene que ver con la acción de comer. Esta voracidad implica eso, que es mucha cantidad y con desesperación. Son deseos extremos de comer o de no comer. No hay purgas, pero sí periodos de ayuno esporádico y siempre se está a dieta. Por eso no se debe castigar ni premiar con la comida. Y por último, entender que el abordaje del trastorno de conducta alimentaria es interdisciplinario. Va a requerir de tratamiento médico, tratamiento psicológico, tratamiento nutricional y farmacológico en muchos casos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo tiene una base eh, que tiene de esto de que se quiere canalizar una emoción o una situación de la vida que no se puede resolver, ¿sí? Entonces, es como, se torna también como una adicción, ¿no? El hecho de tener estos atracones o huelgas de hambre también es una adicción porque es como que no se puede salir de ese círculo, ¿sí? Así que bueno, creí que era importante hablar sobre este tema porque tiene en la edad adolescente es una edad, como habíamos dicho, muy influenciable y a su vez como lo bueno que tienen los chicos es de que una vez que entienden cómo funcionan las cosas, por ahí son más firmes en tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces por eso es importante, y volvemos al principio, en lo que es fomentar el diálogo, la buena relación con la comida y la contención familiar.